Bueno, muchachos, entonces sigamos con la misma idea y hablemos de la terminología usada en cromatografía. ¿Sí? Eh, Fíjense que tengo el mismo cromatograma, pero ahora voy a hablar de terminología, glosario de la cromatografía. Ya he nombrado algunos, ¿no? Que ustedes pues en su cuaderno muy juiciosamente van escribiendo lo que voy diciendo, porque no todo, ustedes han visto que no todo lo que digo lo escribo también, ¿cierto? Bueno, hagan de cuenta el experimento del video anterior con el mismo cromatograma. Y entonces aquí represento la columna. ¿Sí? La columna por dentro va a tener su fase estacionaria. Hablamos por el momento de una columna rellena. ¿Sí? Una columna rellena es que todo el espacio interior del cilindro está compuesto por la fase estacionaria. Vamos a ver más adelante en HPLC y en cromatografía de gases que utilizan es columnas capilares, donde no todo el espacio dentro de la columna está relleno, ¿sí? Sino como un barquillo. ¿Se han comido barquillos? Claro. Hagan de cuenta que es la galleta y el interior, en la superficie interna de esa galleta, el barquillo, ya se lo están imaginando, ¿cierto? Esa es la fase estacionaria. ¿Sí? El chocolate que está unido dentro de la superficie del barquillo sería la fase estacionaria. Y ustedes saben que al interior de un barquillo la mayor parte del volumen, perdón, es, ¿cierto?, vacío. De tal manera que eso sería una columna capilar, ¿sí? O hueca. Damos de cuenta que esta es una columna rellena. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de algunos parámetros. Ya hablamos del tiempo muerto, que se puede decir que es el tiempo, ¿cierto?, que demora la fase móvil en atravesar la columna. También se dice que es un pico de soluto no retenido. ¿Sí? A veces no solo es el disolvente de la fase móvil la que me muestra un piquito, no. Hay picos que salen al principio que no interactúan de ninguna manera con la columna. ¿Sí? Puede ser porque tienen la misma polaridad, no interactúan. Entonces los picos, los solutos que no son retenidos en la columna pueden salir en el tiempo muerto. ¿Sí? Bien. También hablamos del tipo de retención de cada componente. Ahora hablemos, muchachos, de algunos factores que se utilizan en termodinámica, como es la constante de distribución. O también algunos libros lo llaman constante de reparto. ¿Sí? Y es una constante termodinámica que depende de la temperatura porque es la relación entre la concentración en la fase estacionaria dividido la concentración en la fase móvil. ¿Sí? Entonces esas constantes de distribución me sirven para saber cuánto tarda, o bueno, cuál es la concentración, no, cuánto tarda, no, perdón, cuál es la concentración del soluto o del analito en la columna, ¿sí?, en la fase estacionaria respecto a la concentración del soluto o del analito retenido en la fase móvil. ¿Sí? Entonces es una constante que me da una relación entre el número de moles en la fase estacionaria y el número de moles en la fase móvil. Bien. ¿Y dónde uno encuentra eso? Uno puede hacer los cálculos respecto al relleno, la concentración de la fase estacionaria y también de la concentración de la fase móvil. ¿Para qué me sirve la constante de distribución? La palabra reparto generalmente hace alusión a solubilidad. ¿Sí? Entonces, si pensamos en la constante de distribución, me está diciendo que si tuviera una columna de reparto en la cual el soluto o el analito se solubiliza parcialmente en la fase estacionaria, pues estaría hablando de la concentración que permanece, o sea, la concentración del analito en la fase estacionaria respecto a la fase móvil. Entonces me está diciendo que tanto se distribuyen las partículas por la columna. Bien, esa es la constante de distribución, es un parámetro cromatográfico, el primero del que estamos hablando. También vamos a hablar de un tiempo de retención corregido. El tiempo de retención corregido lleva aquí ese apóstrofe y no es más que el tiempo de retención de una especie dada menos el tiempo muerto. ¿Sí? Entonces a veces en los cromatogramas me muestran abajo tiempos de retención corregidos o tiempos de retención de esta manera. ¿Sí? A veces ustedes van a encontrar un cromatograma que diga TR con el apóstrofe, eso es corregido. ¿Y qué quiere decir corregido? Que ya le restaron el tiempo muerto. ¿Sí? Como restarle el blanco, algo así, por el estilo.
Listo. ¿Qué más vamos a tener? En simbología, una U así como cursiva que significa la velocidad de la fase móvil. ¿Sí? La velocidad de la fase móvil, ¿sí?, es como una velocidad promedio en la cual la fase móvil o el disolvente, ¿cierto? En dado caso, ustedes saben que la fase móvil es la que transporta el analito pero que no interactúa con la fase estacionaria. Bien, pues uno puede medir su velocidad como tendría que tener L, que es la longitud de la columna, ¿sí?, desde el inicio donde está la fase estacionaria hasta donde haya fase estacionaria, siempre esa es la longitud de la columna. Entonces las longitudes de las columnas en HPLC o en gases siempre van a tener un valor, ¿sí? El fabricante me lo va a dar. Las columnas de HPLC pues no son muy largas, tienen de 5 centímetros a 30 centímetros, pero las de gases pueden llegar a metros, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Entonces la longitud de la columna dividido el tiempo muerto, ¿sí?, va a ser la velocidad de la fase móvil. También puedo hablar de una velocidad promedio de migración de los solutos. ¿Sí? Esto aquí no se entiende bien, hasta ahora estoy viendo que lo escribí torcido. De migración de los solutos. La vamos a llamar B con un palito arriba, para diferenciarlo de la velocidad de la fase móvil. ¿Y qué va a ser? Pues como el nombre lo dice, promedio de la migración de los solutos. Entonces la longitud de la columna dividido el tiempo de retención, no sé, para cualquiera de los dos analitos que mostramos en este cromatograma, ¿cierto?, va a ser la velocidad promedio de migración para cada uno. Entonces, como el tiempo de retención depende, ¿cierto?, de la naturaleza del soluto, qué tanto se retuvo, qué tanto interaccionó con la fase estacionaria, pues la velocidad promedio de migración es diferente para cada analito que yo separe en una columna cromatográfica. ¿Sí? Bien. Cuando me salga simbología como B sub M, eso va a ser volumen de la fase móvil. B sub S, ¿sí?, va a ser volumen de la fase estacionaria. Entonces todo lo que damos con B sub M, por ejemplo, y sub S, B sub M va a ser fase móvil y sub S fase estacionaria. Excepto cuando hablo del tiempo muerto, porque aquí el M significa tiempo muerto, que es el pico de soluto, el tiempo del pico de solutos no retenidos. ¿Bien? Bueno, también hay en cromatografía, generalmente uno mide caudales, y eso lo hace una vez uno monta un método cromatográfico, uno mide un caudal, ¿sí? ¿Y para qué es? Para saber cuánta fase móvil yo gasto. Entonces un caudal F no es más que el volumen de la fase fase móvil, dividido el tiempo. Entonces se mide directamente sobre un cromatógrafo, ¿sí?, sobre un cromatógrafo, que es el aparato para hacer cromatografía. Nosotros lo vamos a hacer en HPLC. Entonces el caudal no se relaciona con ninguno de esos parámetros. Es un parámetro experimental que me sirve para saber cuánto volumen de fase móvil gasto. Entonces yo podría poner acá volumen de la fase móvil respecto al tiempo, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Sí? Pues yo mido un volumen que pasa por la columna y estoy midiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces puedo calcular un caudal. Y ese es uno de los parámetros que uno tiene que fijar, por ejemplo, cuando hace una técnica por HPLC. Ahí me va a pedir qué caudal quiere, ¿sí? Y va a estar en unidades de volumen sobre tiempo. Bueno, esos son algunos de los parámetros cromatográficos referentes a la columna, ¿sí? Parámetros físicos que me están hablando de la distribución o el reparto, de la velocidad. Entonces fíjense que depende de las dimensiones de la columna. Pero hay un parámetro cromatográfico muy importante, ¿sí?, que se llama coeficiente factor de capacidad o factor de retención. Se llama factor de retención. Y tiene que ver con qué tanto, un factor que me dice qué tanto está retenido los solutos en mi columna, ¿sí? Y es un parámetro cromatográfico muy importante.
¿De dónde va a salir? Factor de retención en cromatografía se dice que tiene que ir de 2 a 10, ¿sí? Como un parámetro, pues para que la cromatografía no sea tan, digamos, con unos tiempos tan cortos ni unos tiempos tan largos. Ya les explico eso de 2 a 10. Lo importante es de dónde sale. Fíjense aquí una cosa. Entre la velocidad de la fase móvil y la velocidad de la fase pues, de la migración de los solutos, nosotros tenemos que el factor común es la longitud de la columna, ¿cierto? Entonces voy a hacer la siguiente relación y voy a decir que la velocidad de los solutos es igual a la velocidad de la fase móvil y vamos a multiplicarlo por un tiempo que permanece los solutos en la fase móvil. Y voy a poner estacionaria, menos mal. A ver, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si ustedes despejan de aquí L y de aquí L, utilizando la misma columna, ¿cierto? Se van a dar cuenta que cuando unimos las dos ecuaciones, me va a salir un factor en términos de tiempos, ¿sí? Despejen de aquí L, despejen de aquí L, ahora igualen las dos ecuaciones y se van a dar cuenta que voy a llevar una igualdad donde voy a decir que el volumen de los solutos, la velocidad de los solutos promedio de migración va a ser igual a la velocidad de la fase móvil por un factor de tiempo, pero ese factor de tiempo se dice que físicamente es el tiempo que permanecen los solutos en la fase móvil, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿cómo así permanece el tiempo que permanecen en la fase móvil? Entonces vamos a decir que la velocidad de promedio de los solutos es igual a la velocidad promedio de la fase móvil por el número de moles de los solutos que permanecen en la fase móvil dividido los moles totales. ¿Sí? Mol total. Los moles totales, muchachos, son los moles que ese soluto tiene o están presentes tanto en la fase estacionaria, porque una vez yo haga cromatografía, el analito o el soluto, que lo estoy llamando, se va a dispersar por toda la fase estacionaria, ¿cierto? Va a ser una migración por toda la fase estacionaria. Pero también hay moles presentes en la fase móvil, ¿sí? Entonces digamos que el soluto va a estar repartido, por así llamarlo, mediante una constante de distribución entre la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces el tiempo es eso, una fracción de los moles que están en la fase móvil respecto a los moles totales, ¿sí? Es decir, los moles en la fase móvil divididos los moles en la fase móvil más los moles en la fase estacionaria, ¿sí? Como en términos de fracción molar. Bien, entonces vamos a ver los moles en términos de concentración. Perdón, es por concentración de la fase móvil por el volumen de la fase móvil dividido concentración de la fase móvil por el volumen de la fase móvil más concentración de la fase estacionaria por el volumen de la fase estacionaria. ¿Y por qué hago esto? Para buscar una relación con la constante de distribución. ¿Sí? Bien. Voy a dividir toda esta ecuación, ¿sí? Arriba y abajo. Ustedes lo van a dividir allá y compruébenlo. Voy a dividir todo arriba en el numerador y en el denominador por constante, por la concentración de la fase móvil y el volumen de la fase móvil. Sí, por favor, entonces háganlo allá. ¿Y a qué vamos a llegar? A que la velocidad de migración de los solutos es igual a la velocidad promedio de la fase móvil del disolvente por 1 sobre 1 más concentración de la fase estacionaria por el volumen de la fase estacionaria dividido concentración de la fase móvil por volumen de la fase móvil. ¿Sí? ¿Para qué? Para buscar una relación con la constante de distribución, la constante de reparto. Entonces dijo velocidad
de la fase móvil por, bueno, aquí va el por, o encerremos en un paréntesis, ¿cierto? Para no estar poniendo ahí, por 1 sobre 1 más el término concentración en la fase estacionaria del analito. En términos de la concentración de la fase móvil del analito se llama constante de distribución. Entonces pongámosla acá, constante de distribución. Entonces fíjense cómo hice una relación entre las velocidades de la fase móvil, la fase estacionaria, la fase móvil, los solutos, ¿sí? Velocidad de la fase móvil, la velocidad de migración de los solutos y la constante de distribución. Bien. Se dice que este término de acá se llama constante o factor de retención. ¿Sí? El término de la constante de distribución por el volumen en la fase estacionaria y el volumen en la fase móvil se llama constante de distribución. ¿Sí? Entonces vamos a seguir aquí. Y digo, listo, entonces la velocidad de los solutos es igual a la velocidad promedio de la fase móvil por 1 más, perdón, dividido 1 más la constante, ¿cierto? O factor de retención. Entonces ahí ya estoy haciendo una relación entre velocidades y factor de retención. ¿Bien? Listo. Reemplacemos la velocidad de migración de los solutos por el término que está aquí. Entonces digo L dividido T sub R y reemplacemos la velocidad de la fase móvil tal como está aquí. Va a ser igual a L sobre T sub R de 1 más 1 dividido 1 más el factor de retención. ¿Sí? Perdón, aquí es tiempo muerto. ¿Sí? U es tiempo muerto. Si ustedes despejan de allí el factor de retención, ¿sí? Van a llegar a que el tiempo de retención menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto, ¿sí? Es el factor de retención. ¿Sí? Claro, porque entonces de estas dos ecuaciones ustedes nomás ven que este es factor de todo y este es factor de todo, entonces este se me va. Ahora despejen de aquí el factor de retención y vamos a llegar a que es que el factor de retención es igual al tiempo de retención de un soluto en particular dividido el tiempo, menos el tiempo muerto dividido el tiempo muerto. ¿Sí? Eso va a ser un factor adimensional. Pero lo importante, o el parámetro mejor dicho, es que en cromatografía sea de 2 a 10. Porque en sí, ¿qué es el factor de retención? Es un parámetro cromatográfico que me está diciendo qué tan retenido está el soluto en mi columna, en mi fase estacionaria. ¿Sí? Entonces el factor de retención va a ser diferente, por ejemplo, para un soluto que para el otro, obviamente. Y solo se calcula con los tiempos de retención. ¿Sí? Ojalá sea entre 2 y 10. ¿Por qué? Porque si es menor a 2, no va a estar muy retenido ese soluto en la columna. Va a salir muy rápido en un cromatograma o en un perfil cromatográfico. Va a salir muy cercano al tiempo muerto y eso tampoco es bueno porque lo que se quiere en cromatografía es que sea retenido. Y tampoco que sea mayor a 10 porque el análisis cromatográfico se me demora mucho. Entonces el parámetro es que el factor de retención tenga un intervalo de 2 a 10. En el próximo video seguimos con parámetros cromatográficos.